es química farmacéutica titulada y colegiada con más de 10 años de experiencia en el sector salud, en el área asistencial y asuntos regulatorios, con conocimientos de buenas prácticas de almacenamiento, buenas prácticas de distribución y transporte y buenas prácticas de farmacovigilancia, con más de 7 años de experiencia en droguerías, en asuntos regulatorios y certificaciones. La doctora es capacitadora en la normativa vigente y en el manejo de Office e inglés a nivel básico. La doctora la tenemos aquí presente. Doctora Elsa, tenga usted muy buenas noches, bienvenida. Muchas gracias por su ponencia y le brindo el espacio para que pueda compartirnos el tema de hoy día con todos nuestros futuros practicantes. Ok, buenas noches con todos. Disculpe, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, doctora, se le escucha Sí, bien y doctora, también se ve perfecto. sus Fuerte y claro. diapositivas. Ok, buenas noches. Entonces, bien, el tema de hoy, entonces, como segunda ponencia, voy a tocar sobre lo que es el rol del químico farmacéutico en asuntos regulatorios. Bien, como preámbulo, entonces vamos a mencionar las áreas de desarrollo, ¿no? Para nosotros, futuros químicos farmacéuticos. Miren, nosotros tenemos muchos campos, ¿no? De desarrollo donde podemos ejercer la profesión, ¿no? Generalmente está ligado a lo que es a la asistencial, ¿no? Farmacia hospitalaria, ambulatoria, alternativa incluso, ¿no? Pero también tenemos lo que es en el campo de la industria farmacéutica, la industria cosmética. También tenemos mucho campo en lo que es análisis clínicos, ¿no? Bioquímicos, bromatológicos, los que deseen ver el campo en alimentos, ¿no? Microbiológicos, toxicológicos, laboratorio de toxicología. También en lo que es investigación, ¿no? En la etapa preclínica, clínica, monitoreo. Aquí también tiene que ver lo que es la farmacovigilancia. Podemos ejercer la docencia, ¿no? En el caso de pregrado, posgrado. Y nosotros ahora lo que nos concierne es en asuntos regulatorios, ¿no? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con leyes, normativas, registros sanitarios de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, cosméticos. Tiene que ver mucho también los ensayos clínicos, la farmacovigilancia, y hoy en día también está ya desarrollándose la tecnovigilancia, y también los que son agencias reguladoras del exterior, ¿no? Por ejemplo, la FDA, la EMA, ¿no? Entonces también son importantes. Y los países de alta vigilancia, ¿no? Entonces, hay mucho campo para nosotros, ¿no? Para poder ejercer nuestra profesión. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué cosas son los asuntos regulatorios, ¿no? Entonces, mucho se habla hoy en día de esta área, ¿no? Donde nosotros tenemos que especializarnos en leer más que nada la normativa, ¿no? Porque nosotros nos basamos todos los trámites, todos los registros, todos los, digamos, encargados. Para este propósito tenemos que leer mucho, ¿no? Capacitarnos siempre porque la normativa es cambiante. ¿Y para qué está creado estos asuntos regulatorios, no? Para que nuestros productos, ¿no? Cuando trabajemos para alguna empresa o pongamos una consultoría, garantizar que un producto, cuando sale al mercado, ¿no? Cumpla todos los requisitos legales y técnicos, ¿no? ¿Exigidos por quién? Por la autoridad sanitaria, ¿no? En este caso, el Ministerio de Salud, perdón, o la DGMI, ¿no? Entonces, todos esos permisos van desde que el producto es fabricado, ¿no? Desde que nosotros traemos ese producto, luego lo importamos y sale a la venta y luego llega al destino final, ¿no? Entonces, toda esa cadena tiene que ver con los asuntos regulatorios. Bien, entonces miren, una vez que ustedes, ¿no? Ejerzan su carrera o se especialicen en este tema, ¿no? Pueden de repente colocar, ¿no? Una empresa
o trabajar independientemente, ¿no? Hay muchas empresas hoy en día que requieren practicantes, ¿no? Primero empezamos, ¿no? Como prácticas y luego ya vamos especializándonos, ¿no? Analistas, ¿no? Los famosos analistas. Entonces es algo clásico, ¿no? Nos volvemos especialistas en asuntos regulatorios. Más adelante, con oportunidad de mejoras y de crecimiento, podemos ascender a ser coordinadores y gerentes, ¿no? De asuntos regulatorios, donde vamos a tener personal a cargo y volvernos con el tiempo directores técnicos, ¿no? Entonces, este ámbito tiene que ver más que nada con laboratorios farmacéuticos, los que van a ver específicamente la BPM, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura, y las droguerías que tienen que ver con BPA, BPT y farmacovigilancia, ¿no? Entonces, eso es para trabajar en una empresa, ¿no? Ser dependientes. Luego, si nosotros queremos hacer consultoría, ¿no? El famoso freelance, ¿no? Que cuando nosotros ya adquirimos un conocimiento más amplio, ¿no? Nos recomiendan y podemos tener, aparte de repente, si queremos seguir trabajando en una empresa como dependientes, en el tiempo libre o los fines de semana, ustedes pueden ejercer como consultores independientes, ¿no? Por recibo por honorario, de repente, ¿no? Y ya su horario ustedes lo disponen, ¿no? Entonces ustedes lo establecen. Entonces, esa es otra modalidad, ¿no? Que muchos hoy en día también lo manejan. Bien, entonces, hay otras empresas que también solo se dedican a hacer consultorías de servicios regulatorios, o sea, ya no simplemente como droguerías, sino solo son como unos terceros, ¿no? Entonces, eso también es válido, ¿no? De muchos ustedes encontrarán en los diversos, lo que son servicios, ¿no? Solicitudes de los Indeed, por ejemplo, Computrabajo, Boomerang, ¿no? Donde dice agencias regulatorias, ¿no? Para lo que es clientes externos, ¿no? Siempre que quieren sacar registro sanitario, quieren abrir su droguería, quieren abrir algún establecimiento de salud, una botica, una farmacia, entonces solicitan los servicios de un químico para que puedan abrir, ¿no? Y les den su autorización sanitaria, ¿no? Entonces ustedes también van a estar calificados para ejercer esas acciones, ¿no? Y aquí se aprende bastante, ¿no? Porque con muchos clientes no solamente va ligado a medicamentos, sino también a material médico, cosméticos, alimentos también, suplementos, ¿no? Ya no se trabajaría solo con Digemit, sino con Digesa, algunos también trabajan con la Senasa, ¿no? Entonces, a nivel veterinario, entonces también es importante conocer siempre más de lo que nos han enseñado, ¿no? Capacitarnos siempre. Otros también, ¿no? Ven interesante de repente ir ¿no? Al sector público, ¿no? Por ejemplo, el Digemit, el mismo Minsa, Diresa, las DIRIS, ¿no? Trabajar para fiscalizar boticas y ya ejercer, ¿no? Un trabajo de fiscalización, ¿no? Entonces ustedes ya se convierten en la autoridad, ¿no? Entonces para eso ustedes tienen que tener una especialización, una maestría, de repente un doctorado, ¿no? Para poder cumplir esos requisitos y especializarse mucho en su área, ¿no? Ustedes van a auditar a los propios colegas, ¿no? Entonces también, pero para esto tienen que seguir no solamente título, colegiatura, sino también haber hecho serumnos, ¿no? Entonces, para eso. Bien, entonces nos basamos los asuntos regulatorios en la legislación farmacéutica, ¿no? Entonces, el conocimiento científico es importante, pero aplicado, ¿no? A los asuntos regulatorios, tenemos que sí o sí utilizar la legislación farmacéutica. Todas las reglas generales, todas las acciones específicas, ¿no? Normativas, leyes, resoluciones, decretos, ¿no? Entonces tenemos que conocerlo. O también, en el caso, como son tantas leyes para tantos rubros, ¿no? Entonces, saber dónde buscar, ¿no? Por ejemplo, en Digemit hay muchos enlaces, muchos links que ustedes pueden encontrar que habla de estos decretos, estas leyes, estas normativas, ¿no? Específicamente de cada trámite que necesiten, ¿no?
Y todo esto es regulado por el Ministerio de Salud. Bien, entonces, básicamente, ¿no? Los asuntos regulatorios tienen que ver con la ley, ¿no? Leyes, en este caso, la ley de los productos farmacéuticos, ¿no? Que es la ley 29459, donde se señala todo lo que es el cumplimiento del control de calidad, ¿no? Para garantizar que el producto sea de calidad. Entonces, esto es obligatorio, no es opcional, eso sí, sí o sí tienen que cumplirlo para que llegue al usuario o paciente, ¿no? Entonces, para eso se regula. Y esta ley tiene 2 decretos supremos, ¿no? Que son los que vamos a trabajar. Con ellos nos vamos a basar a todo lo que son asuntos regulatorios. El Decreto Supremo 014-2011 y sus modificatorias tiene que ver con todo lo que es establecimiento, ¿no? Y el cumplimiento de las buenas prácticas. Por ejemplo, si tenemos un laboratorio, ¿no? O trabajamos en un laboratorio, nos vamos a regir a las BPM, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura. Y la BPL, ¿no? Que es las buenas prácticas de laboratorio. Todo ello para la fabricación. Entonces, los que quieren ir a planta tienen que especializarse en estas buenas prácticas para poder, ¿no? Ejercer todas las funciones que nos demande. En el caso de almacenamiento, ¿no? Tenemos que cumplir las buenas prácticas de almacenamiento, almacenes, droguerías, ¿no? Especializados o aduaneros también, ¿no? También tienen que cumplir con esta buena práctica. Ahora la buena práctica de distribución y transporte, que aplica también a droguerías, almacenes especializados, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la cadena de suministro. Luego, la buena práctica de farmacovigilancia, que tiene que ver con los eventos o reacciones adversas. Y la buena práctica, ¿no? De oficina farmacéutica, que tiene que ver con los establecimientos de salud, por ejemplo, boticas, farmacias, botiquines, ¿no? O también de las clínicas, ¿no? Privadas y lo que es públicas. Bien, entonces, ese es el Decreto Supremo 014. Que tiene ese Luego, selecciona estas facturas y tiene que ver con el Decreto Supremo 016-2011, con el aseguramiento de calidad, ¿no? Entonces, el 016 tiene que ver con el registro sanitario, ¿no? Entonces, antes que salga el producto, una serie de requisitos para poder registrar un producto y salga a la venta, ¿no? Más que nada, esto se centra en este decreto. Y las normas internacionales como la ICH Q10, ¿no? Que son ya especializadas, el ISO 13485, que tiene que ver con calidad de dispositivos médicos, la FDA, medicamentos, ¿no? Que también son las que rigen las alertas sanitarias a nivel mundial, ¿no? Y nosotros nos regimos mucho a las disposiciones de la FDA y la EMA, que es de Europa, ¿no? La entidad de medicamentos, ¿no? La agencia europea. Entonces, este es un resumen de todo lo que tenemos que conocer básicamente para lo que es los asuntos regulatorios. Ok, entonces bien, ¿cuáles son los retos del químico farmacéutico responsable de asuntos regulatorios? En primer lugar, tenemos que tener mucha disposición para poder entender esta área, ¿no? Mucho interés, mucha disponibilidad para comprender, para tener paciencia, para leer, para tratar de interpretar las leyes, ¿no? Y aplicarlas. Ustedes desde que ya están viendo sus prácticas, ¿no? Tienen que ver su preparación, porque cuando ya salgan ustedes, ya sean bachilleres, van a pedirles en su currículum que tengan mínimo 6 meses o un año de experiencia, ¿no? Entonces, ya desde este pregrado ustedes ya deberían tener conocimientos, ¿no? Si quieren desarrollarse en esta área y complementarlo con los idiomas, ¿no? Es muy importante hoy en día conocer inglés, ¿no? No solo ya básico, sino intermedio. Eso nos da un plus. Y si se puede, otro idioma, ¿no? También manejar la ofimática, porque el Excel, el Word, el PowerPoint es muy importante, ¿no? Para hacer los cuadros, para los reportes. Entonces es muy importante.
Y cursos de liderazgo también, ¿no? Porque nosotros más adelante, ustedes van a hablar con clientes del extranjero cuando necesiten registrar productos, van a necesitar hablar en inglés, ¿no? Entonces van a tener personal a cargo, ¿no? Entonces, cuando sean directores técnicos, entonces tienen que tener ese manejo de personal. Hoy en día también es importante que los químicos farmacéuticos estén siempre actualizándose en todo lo que es normativa, ¿no? Porque la normativa es cambiante. Siempre hay actualizaciones, ¿no? Disposiciones que siempre van cambiando, entonces tenemos que estar a la vanguardia de eso, ¿no? Siempre estar revisando la página si algún decreto ha cambiado o también lo que es en el desarrollo como profesionales, ¿no? La experiencia nos da siempre un plus, ¿no? Entonces siempre el que más sabe, ¿no? Es el que más gana, no solo a nivel económico, sino también a nivel de conocimiento. Entonces por eso nunca hay que quedarnos, ¿no? En un solo rubro, sino conocer de todo y siempre bien informados. Bien, entonces las competencias del químico, ¿no? Responsable de asuntos regulatorios, más que nada tiene que ver con la aptitud, conocimiento, ¿no? Las actitudes, tienen que saber manejar, ¿no? El equipo, trabajar con el personal, ya lo hemos dicho, ser un líder, habilidades, ¿no? Cómo saber redactar cartas, justificaciones cuando hagamos registros sanitarios, una comunicación efectiva y asertiva, es decir, ponerte en el lugar del cliente o del paciente, manejar conflictos, ¿no? Y desarrollar competencias, porque nosotros vamos a ser los líderes, ¿no? Cuando trabajamos como directores técnicos, nuestra opinión, el desarrollo de cómo manejamos los problemas va a depender mucho de nuestra aptitud, ¿no? Bien, entonces miren, lo importante en el sistema regulatorio nacional tiene que ver con la cadena de suministro, ¿no? Entonces miren, los componentes de este sistema son los fabricantes, distribuidores, ¿no? El usuario y la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, todo ello garantiza, ¿no? La seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios. Entonces, toda esta cadena de suministro empieza desde la materia prima. En el caso de que nosotros fabriquemos o encarguemos a un producto fabricante nacional, tenemos que corroborar que la materia prima sea la adecuada, ¿no? Entonces, para ello, tenemos que conocer, ¿no? La buena práctica. Luego, cuando ya el producto ya ha sido fabricado, sea nacional o importación, se procede a la distribución y transporte, ¿no? Para llevar nuestro producto ya fabricado, producto terminado, a un almacén para esperar su distribución nuevamente a la droguería, almacén, hospital. Entonces, por eso es importante que esta cadena no se rompa, ¿no? Antiguamente solamente se tenía referencia o solo se fiscalizaba la producción y el almacenamiento, pero había un momento en que al transportar estos medicamentos o estos productos, se rompía, ¿no? Se rompía el almacenamiento, las condiciones de custodia, ¿no? De conservación. Es por ello que ahora la importancia de la distribución y transporte, ¿no? Es básico para cumplir desde que se fabrica el producto hasta que llega al paciente, ¿no? O al cliente final, ¿no? Centros de salud, hospitales. Y más que nada tiene importancia con los productos termosensibles, ¿no? Que necesitan cadena de frío. Las vacunas, los productos, ¿no? Biológicos. Entonces, para ellos es más importante esta BPT. ¿Ok? Entonces, tómenlo en cuenta esta cadena de suministro. Bien, entonces, la visión global de los asuntos regulatorios tiene que ver con muchos estándares, ¿no? Desde que sale el registro, ¿no? Entonces, antes de nosotros tenemos que solicitar
la documentación al fabricante, ¿no? Cuando nosotros trabajemos en una droguería, ustedes, un almacén especializado, este registro sanitario garantiza que a nivel técnico el producto cumple con las especificaciones necesarias. Entonces, para ello, el local tiene que estar autorizado, ¿no? Entonces, eso lo regula también establecimiento. Los profesionales que están a cargo de este establecimiento también tienen que ser habilitados, ¿no? Por eso necesitan la colegiatura y obviamente el título, ¿no? Para sellar y que en ese sello te dan un número de colegiatura y con eso ustedes garantizan que son los directores técnicos, ¿no? De ese establecimiento. Entonces, una vez que ya le dan el permiso o el registro, está aprobado, entonces este producto puesta al mercado tiene que cumplir con una serie de requerimientos. Entonces, para eso la DGMIT hace vigilancia y monitorización de estos productos. ¿Cómo, no? Como ha habido casos de retiro de mercado, ¿no? A veces sale en las noticias, sale en TikTok, en las redes sociales, que un producto ha sido retirado del mercado por no haber cumplido eh, los ensayos, ¿no? Por ejemplo, hablaron de hace tiempo de una metformina, ¿no? De un metamizol, productos, ¿no? Que habían sido incautados, analizados, llevados al Centro Nacional de Control de Calidad en Chorrillos y no cumplieron con las especificaciones. Es por eso que salen las famosas alertas, ¿no? Entonces, las alertas DGMIT nos dan ese aviso de que ese producto no cumple, ¿no? Entonces, pueden sacarlo de mercado, pueden cerrar la droguería, pueden caer multas. Entonces, para eso se realizan estas pesquisas, ¿no? Las famosas pesquisas, donde incautan productos, llevan al laboratorio, analizan si está bien o está mal y de acuerdo a eso, alertan a la población. Entonces, nosotros, ¿qué garantizamos, no? Entonces, por eso es que los establecimientos de salud tienen que cumplir con estas buenas prácticas, ¿no? Para que no haya ningún problema a futuro. Entonces, ¿y para qué nosotros tenemos que cumplir estas buenas prácticas? Primero, para garantizar que el paciente está consumiendo un producto de calidad seguro, ¿no? Y que no le va a causar problemas, ¿no? O efectos adversos. Para ello se utiliza la farmacovigilancia para medicamentos y tecnovigilancia para dispositivos médicos. También ha habido casos de que hay denuncias, ¿no? Por algún registro sanitario vencido, que algún establecimiento haya vendido, comercializado, regalado, ¿no? A veces sucede. O en los casos de productos falsificados, ¿no? También van a encontrar si leen las alertas, ¿no? Productos falsificados, incautó por ejemplo, en el centro de Lima, ¿no? O en boticas no autorizadas. Entonces, eso también lo regula la DGMIT. ¿Ok? Entonces, ven, esto es a grandes rasgos todo lo que engloba los asuntos regulatorios. ¿Y para qué? Entonces, todas estas son las buenas prácticas que tenemos que cumplir, ¿no? Desde la buena práctica manufactura, aquí les estoy poniendo la normativa, ¿no? Que es el Decreto Supremo 021-2018, con sus modificatorias, pero todavía está vigente. De igualmente, la buena práctica de laboratorio, ¿no? También salió antes, incluso que la BPM, en el 2018, luego vino la BPA, ¿no? Perdón, primero fue el almacenamiento, ¿no? La 132-2015, aún está vigente, con sus modificatorias también, la BPT, la 833-2015, y ahora último, que ha salido, perdón, la buena práctica de farmacovigilancia, ¿no? En el 2020. Entonces ustedes pueden dar clic o buscar estas resoluciones ministeriales o decretos supremos y van a encontrar estas buenas prácticas. Entonces, este cumplimiento es obligatorio, ¿ya? No es que sea opcional o que puedo seguir cierta normativa, no. Entonces, todo es obligatorio. Porque si nosotros, o bueno, el establecimiento farmacéutico donde trabajemos, o sea, de nuestra propiedad, no lo cumple, entonces va a caer multas, ¿no? Para eso. Bien, entonces,
aquí terminamos. Si hay alguna pregunta acerca de la exposición, lo pueden hacer. ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta? Igual, estimados futuros practicantes, recuerden que pueden levantar su mano virtual para poder hacer alguna pregunta. Creo que Adriana, me parece que está levantando la mano. Adriana, ¿desea hacer alguna pregunta para la doctora? Sí, doctora, ¿me logra escuchar? Sí, Sí, te Adriana. escuchamos. Buenas noches. Ah, ya. Buenas noches. Una consulta con respecto a las resoluciones de buenas prácticas de manufactura y de almacenamiento y las BPDT. ¿Eso se da por cada empresa propiamente o es una resolución estándar que las empresas deben, no sé, comprar, adquirirla para poder distribuirla en sus almacenamientos, con sus productos? No, esta normativa está publicada en la DIGEMIT, es gratis, uno puede accederlas, están, ¿no?, en la página, y es obligatorio, ¿no? Por ejemplo, si tú de repente ejerces en un laboratorio X, tienes que estar regido por la buena práctica. Entonces, todo lo que está en ese manual o en esa buena práctica tienen que cumplirlo sí o sí, ¿no? Por ejemplo, si estás en una droguería, tienes que cumplir la BPA sí o sí, ¿no? Y ahora las droguerías también tienen su EPDT, ¿no? Cuando llevan medicamentos en sus vehículos, ¿no?, de transporte, entonces tienen que cumplirlo sí o sí, o sea, no es que sea opcional, ¿no? Entonces, inspecciones que se realizan, ¿no?, con los mismos manuales, y eso cada cierto tiempo tienen que revisarlo, verificarlo con los famosos procedimientos, ¿no? Los POEs, los registros, las autoinspecciones. Entonces, todo eso es para cumplir estas buenas prácticas. Entonces, es obligatorio. Perfecto, muchas gracias. ¿Ok? También levantó su mano la doctora Melanie Girón y luego el colega Kluber Pomalaza. ¿Ok? Melanie, ¿puede activar su micro para compartirnos su consulta? Sí, doctora, muchas gracias por la ponencia. Y bueno, mi consulta es la siguiente. Respecto a lo que es farmacovigilancia o tecnovigilancia, ¿cuántos casos tendría que haber, digamos, de problemas con algún dispositivo o medicamento para considerarse una alerta? Es dependiendo. O sea, el número no es, digamos, algo establecido, el número de casos, mejor dicho. Pero obviamente, a ver, hay un caso de un dispositivo que tuvo problemas en el hospital del niño, creo que era como una vía, hace tiempo. Entonces, ese lote fue reportado por las enfermeras en su debido momento y también ese lote fue vendido en otro hospital, me parece que fue clínica, en una clínica. Entonces, reportaron mucho y uno de ellos tuvo un problema con un niño, ¿no? Entonces la queja fue elevada en la misma jurisdicción, ¿no? En la misma DIRIS, entonces ellos elevaron, porque ustedes saben que los establecimientos de salud, bueno, están regidos por la DIRIS, ¿no? Luego la DIRIS eleva a la IGEMIT y ellos, a través de todos los reportes, digamos que, por ejemplo, ¿no?, si son más de 10 o 15, es un ejemplo, ¿no? Como les digo, el caso no estipula números, pero mientras más grave sea, ¿no?, entonces van a tomar conciencia, ¿no? Y si hay alguna denuncia directa, hay una, hay una área donde hay solo denuncias por eventos adversos, donde si cae solo un caso o dos que ha sido grave, entonces lo van a investigar. Por ejemplo, el caso del suero, ¿no?, que pasó hace unos meses atrás, el año pasado, fue grave, ¿no? Entonces,
y a raíz de unos informes que hicieron, 5 o 6, comenzaron a salir varios, ¿no? Y las personas pues iban teniendo reacciones adversas y ocasionando la muerte, entonces se hizo a nivel nacional y eso fue masivo, ¿no? Entonces, por eso es que no te indica el número de casos, pero sí la gravedad, ¿no? Lastimosamente, pues, cuando es grave, todo el mundo se pone de cabeza, ¿no? Doctora, también tenemos al colega Kluber Pomalaza que está levantando su mano. Kluber, ¿puedes compartirnos la Ok. pregunta? Buenas noches, doctora. Mi consulta es ¿cómo está regulado la participación del químico farmacéutico en el área de análisis clínico? En una primera diapositiva usted nos puso que tenemos injerencia en el área de análisis clínico. Por ejemplo, yo tengo un negocio tengo un laboratorio de histotecnología, todo lo que es biopsias, ese tipo, y quisiera Ujú. ampliar una vez obtenido el título a análisis clínico. ¿Puedo yo ser el director técnico o necesito a un médico patólogo clínico o necesito a un tecnólogo médico? Eh, por temas de la legislación sí necesitarías, o sea, director técnico se le llama generalmente a lo que es boticas, farmacias, droguerías y almacenes. Todavía la normativa no especifica laboratorio clínico, pero sí podrías tener a su cargo un tecnólogo, ¿no? Porque la DIRIS tiene unos, ¿cómo le explico? Unos estándares, ¿no? Sobre los establecimientos de salud, como los análisis clínicos, todo lo que debe regir, ¿no? Entonces, todavía está, es que ha habido un tema hace unos años atrás que no querían que los químicos tengan injerencia en los análisis clínicos, ¿no? Porque pensaban que le estábamos quitando su campo, ¿no? Entonces hubo toda una controversia, pero sí podían trabajar juntos, ¿no? Entonces, lo que es también la parte toxicológica, ahora ya hay muchos laboratorios, más que nada para los brevetes, se ha visto mucho que los químicos ahora son los que tienen que firmar para el dosaje, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ya ha cambiado en ese aspecto, porque tenemos que revisar todo lo que son los informes toxicológicos, entonces ya la responsabilidad recae no solamente en el patólogo o en el médico general que está ahí, sino también el químico, ¿no? Le consultaba esto porque una de los giros de los servicios que brindo es inmunohistoquímica y Ujú. tengo una gran cantidad de médicos patólogos que me envían sus casos porque confían más en el químico que en un tecnólogo médico, ¿no? En ese sentido. Y cada vez van siendo más los patólogos que me envían casos para ser inmuno, ya que yo brindo asesoría y también voy a otros lugares a hacer consultorías en inmunohistoquímica. Ah, qué bueno, interesante. Sí, pero por ley, como le vuelvo a explicar, igual tendrías que trabajar con alguien, ¿no? Que sí pueda firmar en este caso hasta que en todo caso haya alguna modificación. Pero se podría hacer, por ejemplo, la Cámara de Comercio acoge todas esas, cuando uno tiene una observación o tiene algo que agregar a la normativa, lo acoge con una justificación, una carta, podrías elevarlo, ¿no? Con todos los casos que tienes y decir, bueno, que tú estás especializado, manejas mucho este tema y que, bueno, la injerencia sobre la composición y todos los resultados, todo lo que atañe este informe, ¿no? Entonces, con esa responsabilidad se podría hacerlo, ¿no? Primero elevarlo al colegio químico y ellos también tienen injerencia sobre la Cámara de Comercio y ellos también hablan, se reúnen, hacen un consenso y pueden modificar muchas veces las leyes, ¿no? De ahí sale pues que algunos congresistas quieren modificar leyes, ¿no? O el colegio químico también hace eso. Pero porque cuando yo dicto o sea, yo tengo una especialización en inmunistoquímica en Estados Unidos y yo dicto Ujú, algunas consultorías en clínicas u hospitales ujú. respecto al tema y ahí lo que he notado que los que actualmente hacen inmuno en el Perú son los tecnólogos médicos, pero ellos lo hacen de manera mecánica, o sea,
a ellos difícil entenderle las reacciones químicas, lo que sí se le explica paso 1, paso 2, tiempo 1, tiempo 2, te entienden perfectamente, pero no te entienden las reacciones químicas, los procesos que están pasando y todo eso. Por eso, cualquier cosa, si del paso 1 no le salió el paso 2, te están llamando para que le soluciones el problema. Por eso creo que esa función debería ser agregada a nuestro ardid laboral diario, ¿no? Claro, Y pero gracias como te digo, lo podrías manejar así, ¿no? Va a ser como un informe justificatorio. Sería muy interesante, ¿ah? Ok, voy a, Gracias, gracias. voy a proponerme en ese caso. Gracias, Excelente, buenas tardes. excelente. Buenas noches. Ok. También tenemos a Handel y luego Luis Martín. Primero activa su micro Handel y luego lo activa Luis Martín. Ok. Buenas noches, doctora Joana. Muchas gracias por la ponencia. Sí, tengo una pregunta. ¿Qué procedimientos regulatorios, ¿no? o requisitos debe cumplir una droguería para importar medicamentos, dispositivos médicos o cualquier producto, ¿no? Medicinal, y cómo se supervisa, ¿no? ¿Cómo se supervisa su cumplimiento a nivel de todo el Perú, ¿no? por parte de la misma autoridad sanitaria? Mira, lo que es droguería tiene una serie de procedimientos. Son alrededor de 20 o 25 más o menos, desde que el producto eh, está en la aduana, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres importar un producto, debes manejar todo lo que son los procesos internos, ¿no? Recepción, eh, análisis organoléptico, almacenamiento, embalaje, despacho. Entonces, todo eso lo vas a encontrar en el manual de buenas prácticas, ¿no? De almacenamiento, ¿no? Que es la 132/2015. Ahí te indica, ¿no? Procedimiento para garantizar, por ejemplo, la calidad, ¿no? Desde que se recibe, como te digo, ¿no? Hasta que se almacena y luego se despacha, ¿no? Hay también procedimientos de buenas prácticas de distribución y transportes. Ahora las droguerías tienen que certificar mínimo en BPA, BPT y buena práctica de farmacovigilancia, ¿no? Lo que se dedican a medicamentos. Está en proyecto la buena práctica de tecnovigilancia, ¿no? Todavía no está declarado, pero más adelante ya se va a tener que certificar. Entonces, esas 3 certificaciones tienen sus procedimientos. Entonces, mira, solo para almacenamiento son 20 o 25. Para BPDT son entre 10 a 12. Farmacovigilancia son entre 5 a 10. Entonces, más o menos tienes que tener un archivador, ¿no? Grande, porque son entre 30 a 40 procedimientos que tienes que manejar, ¿no? Entonces, y cada procedimiento tiene su registro, ¿no? A veces son 2 o 3 registros. Entonces, es una vasta documentación del sistema de aseguramiento de calidad que el director técnico tiene que actualizar y tiene que manejar, ¿no? Todos los registros tienen que ser acordes a los procedimientos, ¿no? Por ejemplo, inventarios, retiro de mercado, control de medicamentos de baja, destrucción, ¿no? Entonces, cuando el producto ya, ¿no? Su fecha de vencimiento ya caducó, entonces tenemos que hacer la logística inversa, ¿no? También tienes que ver la farmacovigilancia, tienes que ver, por ejemplo, los precios, cómo declararlos. Entonces, ahí nomás ya van como 15 procedimientos, ¿no? Cuando es propio, el control de la temperatura, humedad, la limpieza, la fumigación. Entonces, todo eso, ¿no? Para el local, para el producto, ¿no? Y para la documentación, ¿no? El POE maestro, la buena práctica de documentación, ¿no? Cómo no tachar, cómo no escribir, no malograr un registro. Entonces, son un montón de procedimientos que eso tú lo vas a encontrar en en la ponencia que les voy a pasar, ¿no? A la doctora Adela para que se los transmita. Y ahí van a buscar en esos decretos todos los POEs que se necesita. Pero como les digo, más o menos son 50, más o menos, ¿no? Entonces, todos ellos los van a encontrar en un resumen bien, bien detallado, ¿no? Le damos el pase a Luis Martín Sánchez. Ok. Doctora, buenas noches. Gracias por la exposición que está haciendo. Y yo le quería preguntar acerca de los registros, acerca de los registros sanitarios para cosméticos. Ujú. ¿Cuál es el proceso en DIGEMI para la obtención de estos registros?
Ok. Miren, por ejemplo, hay productos cosméticos que son regidos por DIGEMIT y hay productos cosméticos que son regidos por TIGES. En este caso, tiene que ver la acción, ¿no? Por ejemplo, si va solamente acción cosmética, es decir, para no tratar ninguna enfermedad, sino simplemente para, digamos, adornar, ¿no? Entonces, desde ahí hay una diferencia clara, ¿no? Entonces, cuando uno solicita la documentación para sacar la NSO, ¿no? La notificación sanitaria obligatoria o un registro cuando tiene, por ejemplo, hay bloqueadores que son cosméticos y hay bloqueadores de marcas que, por ejemplo, tienen, es con una enfermedad, ¿no? De repente tiene rosácea y tiene un medicamento como el metronidazol y aparte tiene un bloqueador. Entonces, en ese caso, ya lo rige la DIGEMIT, ¿no? Entonces, ahí ya con el fabricante ustedes tienen que ver cuál es la acción, el producto que ustedes van a sacar al mercado, si quieren solamente cosmético o quieren tratar una enfermedad, la psoriasis y todo lo demás. Y ustedes piden el famoso dossier, ¿no? Que toda la documentación. Y eso también lo estipula en la BUCE. Ustedes tienen que manejar esa plataforma. Hay cursos que brindan muchas empresas hoy en día consultoras que te enseñan a manejar esa BUCE. Y ahí cuando ustedes ven el tipo de producto sanitario, puede ser de repente un detergente, un pañal o algo, ¿no? Pañito. Eso es más fácil, no tiene mucho riesgo. Sale en un mes, 2 meses. Pero si ya es más complejo, ¿no? Tiene otra acción o ya acción farmacológica, ya demora 6 meses, 7 meses. Te pide más análisis, te pide certificado de análisis, pruebas que tienen que hacer de piel, ¿no? Que no sea irritante, ¿no? Que no cause toxicidad, que no sea carcinogénico. Entonces, esas ya son más pruebas críticas. Entonces, todo eso está estipulado en la BUCE, ¿no? Entonces, la BUCE es la ventana única, ¿no? Que tiene que tener cada empresa con su RUC, les da un password y ustedes entran y te piden, ¿no? Análisis tanto, te piden un rotulado, te piden, por ejemplo, eh, el empaque, todo eso, ¿no? Entonces, todos esos requisitos están estipulados en la BUS. Entonces, son varios requisitos. Pero como te digo, es de acuerdo al producto, ¿no? Gracias, doctora. Ok. Le damos el pase también a Rocío Crispín. Hola, Rocío. Rocío Crispín. Creo que tiene problemas con su audio. Mientras lo acomoda, le damos el pase a Nancy Mamani. Ok. Doctora, buenas noches. La siguiente consulta sería para un químico farmacéutico que esté interesado en el control de calidad. ¿Qué conocimientos de regulación sanitaria serían indispensables? Control de calidad de qué medicamentos, alimentos, No, de medicamentos. medicamentos. Ok, en primer lugar, conocer todo lo que es la buena práctica de laboratorio, ¿no? Todo lo que es análisis, conocer mucho de farmacopeas, manejar el idioma inglés, aunque ahora también ya la UCP está en español, ¿no? Pero, por ejemplo, la British Farmacopea sí está en inglés. Tenemos también farmacopea japonesa, tenemos, ¿no? La que más se utiliza francesa. Entonces, en este caso, manejar idiomas es importante, manejar un sentido de análisis crítico, ¿no? Enfocado a lo que es abstracto, porque maneja muchas fórmulas, la buena práctica de de manufactura, ¿no? Conocer mucho de materia prima, por ejemplo, en los cursos de tecnología farmacéutica, ahí han podido haber desarrollado la formulación, cómo se hace el desarrollo, el ID, en este caso también análisis microbiológicos, también se le hace a las tabletas, a los jarabes, ¿no? Ampollas. Entonces, si alguna vez tienen la suerte o la oportunidad de ir a un laboratorio, ¿no? Por ejemplo, Marcos, Farma, ¿no? Entonces, todos esos requisitos les van a pedir a ustedes, ¿no? Que hayan hecho prácticas, que sepan de análisis, que sepan manejar la farmacopea, que sepan interpretarla, que sepan hacer análisis microbiológicos, ¿no? Con las cepas,
que sean muy cuidadosos, muy perfeccionistas, ¿no? Que sean muy ordenados, muy analíticos, que sepan de formulación, que sean hábiles en ese campo, ¿no? Y leer bastante, leer mucho, ¿no? Las pruebas que se necesitan generalmente son infrarrojo, HPLC, que también lleven cursos de HPLC. Eso es importante, eso les da un plus. Cuando ustedes puedan llevar esos cursos, es muy importante y eso les va a dar bastante conocimiento, ¿no? Entonces, es una gama de, de análisis que ustedes tienen que saber. Hay cursos que brindan, por ejemplo, de buenas prácticas de manufactura de laboratorio, entonces puedo ir avanzando con esos cursos. Sí, se puede ir claro. avanzando. Primero con la teoría, claro, porque ustedes primero cuando pasan por una práctica, ¿no? De un laboratorio, primero les van a mandar a lo que es materia prima, ¿no? A pesaje, siempre es así. Empieza de abajo, ¿no? Primero clasificar la materia prima, ¿no? Por ejemplo, un paracetamol que llega para fabricar paracetamol tabletas. Les van a decir, pésalo, ve sus características físicas, hazle pruebas sencillas, ¿no? Por ejemplo, identificación, ¿no? De qué color se pone el paracetamol, con un reactivo, ta, ta, ta. Entonces, esas pruebas, eso es lo principal. Luego les van a mandar a muestreo, ¿no? Cuántas tamporas han llegado, cuántos productos, pasa, no pasa. Luego ya les mandan a producción, ¿no? Les van a mandar a mezclado. Entonces, van subiendo de rango según su capacidad. O sea, no es que de frente les manden a hacer análisis, no. Primero van a ver la materia prima, van a ver el muestreo, cómo se hace el análisis, van a estar con un analista que les va a explicar y de acuerdo a su capacidad, de repente unos son buenos en micro, ¿no? Otros son buenos en instrumental, otros son buenos en HPLC, otros son buenos en infrarrojo, entonces todas las áreas, otros son en control de calidad, cuando el producto está terminado, le hacen todas las pruebas para que el producto salga a la venta, entonces no cualquiera está en control o en aseguramiento, porque de ustedes depende, ¿no? Que el producto salga, ¿no? Entonces ahí vienen las famosas disputas, ¿no? Producción se pelea con control, porque el producto tiene que salir y ellos ya lo fabricaron y nuevamente ahí vienen los temas. Entonces siempre hay cursos de buena práctica y de análisis, ¿no? Todo lo que sea HPLC te recomiendo o infrarrojo, ¿no? Para aprender ese análisis es básico. En cualquier industria vas a encontrar ese análisis, ¿no? Es lo básico en la industria farmacéutica. Pero para comenzar sería las buenas prácticas de manufactura y las BPL, ¿verdad? Sí, BPL y buena práctica de manufactura. Eso es lo que, ahí te va a decir todo lo que tienes que saber, la validación, todo te va a ir. Ahí. Ya, doctora, esa sería mi consulta. Gracias. Ok. Le damos el pase a Lila Mota y luego a Caroline Salas. Ujú. Lila. Sí, buenas noches, doctora Joana. Buenas noches. Sí, mi consulta es la siguiente. Para poder ejercer en el ámbito de productos cosméticos, en este caso orgánicos, ¿en qué especialidades o cursos se debe llevar, no? Hay cursos que te brindan registro sanitario de productos sanitarios, ¿no? Te ponen cosméticos. Depende de qué cosméticos, porque hay varios, pues, ¿no? Por ejemplo, quieren para la piel, para el rostro, o de repente uñas, manos. Entonces, hay una gama, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, he visto en la consultoría Latfar que siempre saca, ¿no? Productos cosméticos. Hay otros que también lo hacen como preparados, ¿no? También, cosméticos también. Si quieres hacer tu propia empresa de preparados galénicos, también hay cosméticos, ¿no? Que lo puedes hacer. Pero generalmente lo que es registro o las mismas industrias también hacen o solicitan practicantes, pero ya tienes que tener un conocimiento, ¿no? Al menos básico de lo que necesitas. Y todo lo que es registro, por ejemplo, las notificaciones, las leyes, manejar lo que es la comunidad andina, porque hay tratados, ¿no? Entre Colombia, etcétera, que si tú traes productos de Colombia y ya tienen NSO, a veces pasan de frente, ¿no? Cuando son no críticos. Entonces, tú conoces todo eso y ya puedes más o menos trabajar en una consultoría o en alguna droguería, ¿no? Entonces, todos esos conocimientos
Hay otra empresa que se llama IPC, que también ahora ya está sacando registros sanitarios y está manejando lo que son talleres, ¿no? Pueden encontrarlo, hay grupos en Facebook de químicos farmacéuticos, agréguense y les sale, ¿no? Capacitación y salen los cursos, ¿no? Y ahora hoy en día hay un montón de empresas que dan estos cursos, ¿no? Generalmente registros, la BUCE, las leyes, ¿no? Las comisiones que se dan y todo lo que es la comunidad andina. Entonces, es importante. Ok, gracias, doctora. Aquí. También levantó la mano Caroline. Sí, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias por la ponencia. Una consulta. ¿Hay algún documento de control de calidad aparte del POES que tiene que tener una botica o farmacia para mostrar la digemita en una supervisión? Sí, los manuales, las boticas ahora le solicitan un manual de calidad y manual, el MOF, ¿no? Manual de operación, organización y funciones. Y aparte te piden los procedimientos, te piden los programas, te piden los registros, generalmente piden de temperatura, de limpieza, de recepción, las actas de recepción, ¿no? Te piden, por ejemplo, lo que es la farmacovigilancia, si se tenía alguna reacción adversa, ¿no? Todo eso es lo que más se pide. O sea, los documentos del sistema de gestión de calidad son manuales, procedimientos, registros, instructivos también, ¿no? Si los tuvieras, y la documentación externa, ¿no? Por ejemplo, lo que son los primeros auxilios, ¿no? Lo que es para toxicología, manual de consulta, ¿no? Todo lo que es la BPOF, ¿no? La buena práctica de oficina farmacéutica. Luego te piden farmacovigilancia, que también hay una resolución que la dejé ahí en la ponencia. Entonces, todos esos manuales externos te solicitan. Aparte, también te piden el libro de ocurrencias. Si manejas psicotrópicos, te piden el libro de psicotrópicos, ¿no? La lista 4A. Y te piden todas las facturas, todas las guías para ver si has comprado el medicamento en un establecimiento autorizado, ¿no? Porque tú sabes que a veces hay de dudosa procedencia, entonces todo eso, todo es lo que te piden, todo es lo que tú haces al día, ¿no? Recibes medicamentos, controlas la humedad, la temperatura, la limpieza, eh, las recetas que puedas recibir, ¿no? De repente medicamentos controlados, alprazolam, ¿no? El benzodiazepinas, eso, entonces eso es lo que te pide. Hay un acta de inspección que está en la buena práctica de oficina farmacéutica, donde están todos los documentos que te solicitan, pero en general es lo que te he estado mencionando, ¿no? Pero si tú gustas, puedes buscarlo y, y al final te dicen, ¿no? Requieren POE para esto, ¿no? Procedimiento de inspecciones. Entonces, todo eso está estipulado ahí, ¿no? En la buena práctica de oficina farmacéutica. Gracias, doctora. Aquí. Y también levantó la mano el alumno Milja. Ok. Milja, ¿puedes activar tu micro para compartir tu consulta? Creo que también tiene un problema con su audio. Le comparto también la consulta que le han indicado por el chat, doctora. Dice, ¿qué requisitos regulatorios debe cumplir una farmacia que realiza venta de medicamentos por internet o entrega a domicilio? Doctora, ¿qué tal? Buenas noches. Ok, buenas noches. ¿Qué tal, doctora? Le saluda el alumno Milla. Tengo una consulta. En la institución policial, el rol del químico farmacéutico, ¿cuáles son las que cumple? Están regidas por las buenas prácticas de oficina farmacéutica. En el ámbito castrense están regidas por ellos, ¿no? Como si fuera un establecimiento del MINSA, ¿no? Por ellos están regidos. Voy a Doctora, poner acá. doctora, Dígame. y para ser lo que es criminalística forense, ya, ¿qué hay que hacer para llegar a esa especialidad?
hay que estudiar o cómo podemos hacer no, lo que es criminalística? Primero lo que es, disculpa, todo lo que es toxicología, en el departamento de medicina legal te piden, bueno, primero que seas de la institución, eres policía, me imagino, ¿no? Porque te piden, creo, el grado. Ahora, anteriormente permitían civiles en esa área, pero luego ya hubo una modificación de la ley y ahora todos tienen que tener grado policial, ¿no? Entonces no puede haber ningún civil, o son pocos, ¿no? Entonces los médicos, los químicos, todos los que trabajan en ese ámbito tienen que tener grado. Tienen que ser asimilados, ¿no? Lo que se llama asimilados. La Doctora, especialidad, disculpe, dime. mire, yo no soy asimilado, yo lo que soy es civil, pero lo que he estado Ujú, escuchando, porque a mí me interesa lo que es criminalística, ya es ujú. que hay asimilaciones, ya. ¿Qué hay que hacer o cómo yo puedo saber para poder llegar a asimilarme y agarrar esa especialidad de lo que es criminalística forense? Hay cursos y hay del mismo, a veces en la morgue también hacen especialidades de medicina forense o medicina legal también. Y primero tienes que tener tu bachiller, luego tienes que sacar el título, luego la colegiatura y luego ya la especialización, ¿no? Incluso la UINRA también hace como unos años atrás sacó medicina legal, especialidad en criminalística. También vi muy interesante, ¿no? Yo también hace tiempo llevé un curso de un diplomado. También hay diplomados que puedes llevar de 2, 3 meses o 4 meses. Llevé en la Universidad de Trujillo también a distancia y muy importante, ¿no? Nos explicaban todo el tema de la criminalística y me gustó mucho, ¿no? Pero luego ya me dediqué a este rubro, pero mi profesor de toxicología en ese tiempo, ¿no? Que en paz descanse, el doctor Lizano, era una eminencia en la UINA, nos inculcó mucho ese curso y me gustó, ¿no? Pero hay especializaciones, hay diplomados, también hay en Cayetano, también he visto, también. Y también en qué universidad, bueno, aparte de la Wiener, creo que en San Marcos también hay un departamento de psicotox, ¿no? Sería bueno que averigües ahí, es muy bueno el psicotox y el departamento de medicina legal ahí también, ¿no? Entonces, ahí hay especialización, hay maestrías, hay diplomados muy buenos que podrías realizar. Incluso tendrías que consultar si con el bachiller de repente todavía puedes, ¿no? Acceder a eso. Sin sacar el título ya vas a la par, ¿no? Haciendo tu tesis, o también puedes hacer tu tesis ahí, si es que hay pasantías, ¿no? Que he visto también en la morgue, que puedes ir cursando y puedes ir haciendo tu tesis también ahí, ¿no? También es interesante. Llamada de voz entrante de Ari cara Listo, doctora, sonriente, muchas gato gracias. sonriendo. Aquí. Llamada de voz entrante de Ari Doctora, cara no sé si sonriente, podríamos gato compartirles dos sonriendo. preguntitas más, los chicos están bien activos. Tenemos dos manitos más Llamada de voz levantadas. Disculpe, entrante de Ari cara voy a sonriente, responderle gato a un sonriendo. ratito a Rocío Karen Crispín, que vi, disculpe. Ah, ya. Sí, Ya, sí, sí. dice, ¿qué requisitos Llamada de regulatorios voz debe cumplir una entrante. farmacia que realiza venta de medicamentos por internet? Uy, mire, hay una normativa, justamente acá puse, ¿no? Buena práctica de medicina farmacéutica, la 544, si no me equivoco, 2022. Aquí especifica alguna normativa sobre la venta de medicamentos por internet, ¿no? Generalmente lo que te piden es que tengas la receta médica y que la archives. O sea, como ahora se manejan muchas redes sociales, ¿no? WhatsApp, eh, Instagram y todos donde se pueda adjuntar archivos, correos, etcétera. Entonces, la persona que ahora, por ejemplo, esto lo cumple Farmacia Universal, ¿no? Tiene un delivery especializado que cuando tú le solicitas un medicamento, ellos te piden la receta o copia, ¿no? Que le tomes foto, que lo mandes en PDF. Entonces, generalmente es la receta, ¿no? Que obviamente sea vigente, pues no vamos a comprar un medicamento de repente controlado con fecha del año pasado, ¿no? Entonces, eso tampoco es válido, ¿no? Más que nada tiene que ver con la receta y que sea, pues, de un médico especialista, ¿no? Por ejemplo, hay muchos que piden al personal un médico general y tiene que ser un neurólogo o un psiquiatra, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Y las recetas obviamente tienen que adjuntarlas, ¿no? Y archivarlas, porque cuando les viene la inspección dicen, no, ya usted vendió tanto medicamento controlado, ¿no? Entonces le hacen un Cardex y tiene que revisar
si todas las recetas cuadran con las salidas del CARDEX, ¿no? Entonces, generalmente las recetas, ¿no? Y que obviamente pues el paciente sea un paciente con diagnóstico, ¿no? A veces lastimosamente puede caer en manos de alguna persona no grata que se dedica a hacer otras, ¿no? Otras cosas con estos medicamentos. Mayormente es eso, Rocío Karen. ¿Ok? Y luego dice Flor Lucía López Limaimanta. Para medir la trazabilidad sacan un medicamento al azar y lo compran con su factura. Si te refieres a una botica, la pesquisa, claro, o sea, te preguntan, generalmente te preguntan medicamentos que tienen receta médica, ¿no? Que dice venta con receta médica. Por ejemplo, los que muchos caen son en los AINES, ¿no? Entonces dicen, no, los AINES no se venden con receta médica. La mayoría de AINES ya ahora dicen, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Incluso con los que vienen con complejo B, vitaminas, ¿no? También tienen venta con receta médica. ¿Por qué? Porque ya tiene un AINE, ¿no? Generalmente es el diclofenaco. Entonces uno de repente piensa, no, es receta, no le ven. Y luego sacas un chaleco y te dice, soy de la DIS y te cae la multa, ¿no? Encima te quitan la boleta, te dice, usted me está vendiendo un medicamento que necesita receta y ya no puedes hacer nada, pues, ¿no? Porque ya le vendiste, pues, ¿no? Incluso los corticoides, los antibióticos, ustedes saben que eso no pueden vender sin receta, los antifúngicos, todo eso ahora necesita recetas, poco, solamente OTC, ¿no? Incluso los que son para la gripe también, ¿no? Entonces uno dice, le vendo porque tiene paracetamol y fenilefrina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ahora ya todo dice, ¿no? Más aún si tiene pseudoefedrina, la composición, ¿no? Entonces, hay personas que ustedes no conozcan y en general por ética profesional no está bien automedicarse, ¿no? Si vamos a recomendar que sea, pues, de repente, ¿no? Caemos en eso, pero no debería hacerse. A ver, dice, a ver, vamos a con Alex, que levantó su mano. A ver. Doctora, muy buena ponencia, doctora. Mi consulta era, doctora, sobre la la nueva ley que se está promoviendo ahorita en el Ejecutivo, sobre la ley que quieren cambiar la DIGEMIT por APMET, donde las normas o son más drásticas, las multas también, y también afectaría a nosotros como químico farmacéutico, ¿no? Quisiera saber hasta dónde usted más o menos nos podría dar los conocimientos que tiene ahora para poder brindarnos esa información, porque hay, por ejemplo, he visto también que las multas van a ser de 10 UITs como leve, de 50 que van a ser grave y de 500 UITs que va a ser muy grave. Esas deudas van a ser impagables, doctor. Entonces, yo quisiera saber si el agremiado como químicos farmacéuticos, el colegio químico que ha estado hace poco, el día lunes, si no me equivoco, el martes estaban de huelga frente al Congreso. Entonces, ¿qué se ha podido ya ver hasta este momento, no, doctora? A ver si nos podía informar de todo. Gracias. Sí, miren, bueno, hay mucha controversia sobre esta ley, ¿no? O sea, lo que se busca es, bueno, eso más con a veces por hacer mucha, mucha politiquería, a veces también, ¿no? Lastimosamente, pues, las leyes se vuelven en contra de nosotros, ¿no? Hay mucha informalidad, por eso es que ahora casi el 80% de las boticas son informales, ¿no? Y eso no nos conviene, exorbitantes, ¿no? Entonces, y de una parte y de la otra, ¿no? Que dice, no, o sea, en realidad, pues lo de suero no es que sea más riguroso, sino que fue un error humano, lastimosamente, pues, ¿no? Un sabotaje, que hay doble interpretación ahí, no se sabe, ¿no? Porque un laboratorio que ha trabajado más de 40 años un producto, que la noche a la mañana no sepa cómo es la composición o que a alguien se le ocurrió cambiarlo, entonces eso no tiene nada que ver. La IGEMIT no va a estar, digamos, detrás de cada operario. Imagínate cuántos trabajadores debería tener en cada sitio, ¿no? Decirle, oye, tú tienes que hacer bien tus cosas, ¿no? Entonces, eso ya escapa del MINSA, de la responsabilidad. Entonces, ellos han pasado buena práctica de manufactura siempre, nunca han tenido problemas con el famoso Gaseovet. Medifarma es uno de los laboratorios
insignias, ¿no? de Perú que todavía subsisten a todo esto, ¿no? Que hay muchos laboratorios que han quebrado. Ahora Portugal, que acá ha comprado Sinfarma, Hersil, son los que se mantienen en el mercado, Marcos, ¿no? Y deberemos sentirnos orgullosos, no. Pero bueno, pues sucedió este impasse y lastimosamente, pues no sabía el operario, no sabía lo que estaba haciendo, o como les digo, no sabemos si fue un sabotaje, no se supo la magnitud que iba a pasar, ¿no? Por desconocimiento, uno dice, una sal, ¿no? ¿Qué va a ser sal? Pero mató muchas personas, entonces por eso es que el MINSA, pues, acción popular por la presión de la política, ¿no? Del gobierno, siempre la soga se corta por el lado más débil. Entonces hizo todo ¿no? Este show y todo esto de decir pues que la PEMED, ¿no? Ahora, y hay mucha controversia, ¿no? El Colegio Químico está en pie de lucha, porque obviamente pues esas multas son impagables, ¿no? Y lo que va a hacer es generar eh, más establecimientos informales, ¿no? Entonces va a ser peor, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante no es sancionar, sino educar, ¿no? Educar y concientizar. Entonces, ustedes ahora que están en pregrado, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es concientizar a la población, no caer en eso de que, bueno, ya todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago, ¿no? Entonces, ustedes son la nueva generación que va a salir, que va a concientizar, que va a decir, bueno, no hay que hacer esto, es la ley, es paciente, ¿no? Entonces, no solamente decir, bueno, no, ya le vendo por la comisión, a veces las cadenas también obligan, ¿no? A que se venda, a los famosos bonos, ¿no? Las comisiones, y a veces uno cae en eso, ¿no? Porque te exigen, pero para eso están las leyes, ¿no? Y bueno, esperemos que haya un consenso y como les digo, ¿no? La Cámara de Comercio también no va a permitir eso porque tampoco conviene, ¿no? O sea, ese dinero informal, la SUNAT también no le va a convenir que haga eso, pues, ¿no? O sea, es todo un proceso, ¿no? O sea, SUNAT, MINSA, DIGEMI, todos los colegas que están en DIGEMI, tampoco no les parece, algunos están en contra, otros a favor, entonces esperemos, ¿no? Que las sanciones no sean tantos y que lastimosamente justos pagan por pecadores, ¿no? Porque así como hay muy buenos colegas, también hay colegas pues que se dedican a cosas ilícitas y por ellos es que también pasa eso, ¿no? Y ustedes dirán, pero no se deben meter a todos en el saco. Sí, está bien, pero se ha visto mucho contrabando, mucha falsificación, demasiado, que de repente por ese lado debería irse, ¿no? Estas sanciones, pero y cumplirlos, ¿no? A ver, dice que las sanciones de los químicos por parte serían mayores a o solo una leve sanción, pudiendo perder incluso el título profesional. ¿Cómo se manejaría el criterio cada inspección? Bueno, hay cursos que han salido precisamente por esta coyuntura de legal, farmacéutica, industria legal, algo así, farmacéutica legal, ¿no? Creo que he visto, cómo defenderse o cómo interpretar la ley. ¿Qué pasa? Que nosotros nos vamos a ver obligados a tener la ley ahí, ¿no? ¿Qué pasa si yo incumplo esto, pero hay un sesgo, ¿no? Y ver, la ley no me dice esto, no. Entonces vamos a tener que al final llegar a eso. Y estos cursos son importantes, ¿no? Porque así como a veces no conocemos mucho la Constitución, de repente no sabemos mucho de los decretos supremos, ¿no? Y que hay vacíos que uno puede, los abogados ahora hoy van a estar aprendiendo mucho de farmacia, ¿no? Porque hay muchas sanciones, muchos cierres que han sido injustificados y ellos son los que más o menos redactan unos escritos, ¿no? Donde te atenúan las multas, ¿no? Por procesos administrativos del TUPA, ¿no? Que ellos son los que mayormente te ayudan, ¿no? Y a la larga, pues nosotros vamos a tener que llevar estos dos cursos para cuidarnos y ser más rigurosos ahora con el personal, ¿no? Sobre todo en las boticas, porque a veces los técnicos también hacen de las suyas y más mal ligado, como les digo, a lo que es contrabando, falsificación, ¿no? Entonces, da pie a por la corrección, instancia de la sanción. Sí, sí, pues sí. Lastimosamente, sí. Esperemos que no sea solamente coyuntura de política y que, bueno, se avance, ¿no? Ok. Lisbeth, creo que quiere. Gracias, doctora. Ok, Alex. Doctora, buenas noches. Sí. Una consulta. En este caso, ¿cómo obtienen
los laboratorios como por ejemplo Pharmed, que tiene 2 marcas, ¿no?, de productos con composición paracetamol con ibuprofeno. Sin embargo, uno de ellos dice venta con receta médica y la otra es de venta libre. ¿Cómo lo obtienen este permiso, este registro sanitario, si es que se dice pues que también los productos AINES, ¿no?, están controlados en este caso? Pero tienen la misma composición. La misma composición, la misma presentación, la misma cantidad de miligramos. Por eso me parece muy, muy extraño, porque yo justo le pregunté eso a la vendedora, bueno, en este caso porque viene ella representando, ¿no? Y le digo, pero ¿cómo le digo? Porque ella me dice, pues este es un medicamento nuevo que ha ingresado, pero en su caja dice venta sin receta médica. Entonces, doctor, esto usted lo puede dispensar como OTC, ¿no? Pero el otro no, porque esta dice con receta médica. Yo le digo, pero ¿cómo lo han obtenido? Le digo, un registro sanitario, si es que ambos contienen lo mismo, le digo, y en mismas concentraciones. Y no es el único laboratorio, hay otros laboratorios también que han sacado así, ¿no? Son 2 ahorita en este caso, pero no me acuerdo ahorita el otro laboratorio. Bueno, eso pasa primero porque cómo ha sido registrado. Hay fichas técnicas, que eso tendríamos que verlo con qué ficha técnica lo ha registrado. Por ejemplo, hay fichas técnicas que te dicen de qué país de alta vigilancia. Por ejemplo, lo que más sacan es de España, pues, ¿no? Cierto producto dice con receta médica y otro no. ¿Y de qué depende del ensayo que te pide, ¿no? Entonces, con esa ficha técnica, por ejemplo, yo he registrado también paracetamol, pero solo paracetamol. Y es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me decía que las tabletas no necesitaban ser de blister ámbar, pero mi producto sí tenía blister ámbar, entonces yo tenía que protegerlo de la luz y tenía que buscar una ficha técnica en todos los países de alta vigilancia que tuvieran tabletas con blister. Y entonces tú dirás, pero yo veo en el mercado productos con blister blanco, ¿no? Paracetamol de 1 gramo. Entonces, es de acuerdo a la materia prima del producto, cómo haya sido registrado, cómo haya sido elaborado y el ensayo clínico que ellos presentan, porque ahora cuando son 2 moléculas o 3 moléculas, tienen que presentar un informe de justificación de seguridad y eficacia. Entonces, de acuerdo a eso, lo han registrado. Entonces, no todos los evaluadores, por ejemplo, que es un claro error de 2 evaluadores, ¿no? ¿Por qué? Porque sí se necesita receta médica cuando ya son 2 productos. Entonces, ese evaluador ha cometido un error. Entonces, lo que se puede hacer o lo que se podría hacer es de repente insertar o alguien que, bueno, no le conviene al laboratorio hacerlo, pero de repente un ciudadano o alguien que necesite hacer una queja, ¿no? Decir por qué este producto, una consulta técnica, ¿no? Que cualquier ciudadano lo puede hacer, puede ingresar a su consulta técnica de IGEMIT y que le explique, ¿no? Por qué este medicamento que es igual al otro, sí necesita y el otro no. Entonces, ellos van a evaluar el dossier y van a decir qué ha pasado, ¿no? Entonces, y puede haber, ¿no? Para eso es la farmacovigilancia, ¿no? De un producto postventa. Cuando hay este tipo de reclamos, cuando hay este tipo de observaciones, la IGEMIT está en toda su facultad de observar, ver ambos registros y decir qué ha pasado. Y si necesitara hacer ¿cómo se dice? Un reajuste del registro y ahora que sea ¿no? Modificarlo, lo pueden hacer, ¿no? Entonces, bajo la condición de qué ficha técnica, ¿no? Entonces, eso se puede solicitar, indicar, ¿no? Porque tal, cualquier persona, no hay problema con la foto, con todo, y ellos verifican el registro y dicen, no, definitivamente había un error y ahora el producto va a tener que ser con venta, ¿no? Con receta médica. Modifican el registro, le notifican al laboratorio que tiene que modificarlo y lo van a modificar. Pero eso sí ya tendría que alguien informarlo, pues, ¿no? Esa sería la solución. Ya, ok, doctora, muchas gracias. Bueno, tenía esa duda, ¿no? Porque no es posible, decía yo, pues, ¿no? Que haya 2 productos iguales del mismo laboratorio y que uno esté con receta y el otro no. Claro. Ok, Lucía, dice, y que tenga buenas prácticas de distribución. No, la botica no está obligada, una botica no está obligada a tener buena práctica de distribución. Los laboratorios y droguerías, y ese es su ámbito, ¿no? El delivery, no.
todavía no está, por ejemplo, ahí es un sesgo, ¿no? Porque imagínate, si vende productos, por ejemplo, ¿no? Una insulina que necesita refrigeración, debería haber una buena práctica que te indique, ¿no? La caja, Tecnopor, ¿no? Pero hay una parte en la buena práctica de la oficina farmacéutica que habla sobre eso, ¿no? Entonces hay un apartado ahí que dice, ¿no? La distribución y transporte de medicamentos refrigerados, ¿no? Y cómo debes, transportarlos, ¿no? Entonces ahí sería bueno que lo revises y lo veas más o menos. Pero es chiquitito, o sea, no es mucho, ¿no? Ok, a ver, ¿alguna pregunta más? Y para los OTC, los estudios de seguridad que deben presentar son más largos o de la misma forma en general. No, para OTC es menos. Y aparte, por ejemplo, hoy en día los OTC se están basando en las fichas técnicas de la FDA, que la FDA ahora pues tiene una amplia gama de OTCs, incluyendo como 4 o 5 moléculas, ¿no? Que generalmente son para la gripe. Entonces, no son tan largos, pero depende de la molécula, ¿no? Por ejemplo, si hay varios, ¿no? 3, 4, 5 medicamentos, ahí sí te piden, pues, bastantes estudios, ¿no? Que justifique que hacen efecto, ¿no? El problema de la eficacia y seguridad es que no se sabe o no se sabía si los dos medicamentos en combinación o en sinergia, que se le llama, hacen efecto. Por eso tienes que demostrar que, por ejemplo, el paracetamol más el diclofenaco ¿no? Hacen sinergia, uno como antiinflamatorio y otro como desinflamante, o perdón, como analgésico, ¿no? Entonces te baja la fiebre y te baja el dolor y encima ¿no? Baja la inflamación, entonces tú tienes que dar un estudio que indique eso, ¿no? Que efectivamente cumple con las 3 acciones farmacológicas. Por eso que muchos productos del mercado han salido, ¿no? Que tenían 3, por ejemplo, el ciprofloxacino o el norfloxacino con la fenazopirina, ¿no? Ahora se venden por separado, pero al final la gente compra los dos y se toma lo mismo, o sea, estamos cayendo en lo mismo. O sea, simple, quitaron el mismo, ¿no? En el mismo molécula y ahora lo compran igual, un blister de cada uno y se lo toman igual. Entonces, es la misma cosa. No entendí eso. Pero bueno, ¿qué se hace? ¿Ok? A ver, ¿una pregunta más? Me parece que ya. Andrés. Ok, Andrés. Sí, buenas noches. Tengo una consulta con respecto a lo que estaba comentando el compañero Milla con respecto a del área de toxicología. Bien, yo soy técnico de laboratorio. Yo actualmente trabajo en Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses como asistente. Yo, como técnico de laboratorio, empecé a trabajar en Policía Nacional de Perú, en el área de toxicología, y bueno, luego postulé a medicina legal. Sin embargo, hace un poco de tiempo he escuchado que ha habido como que ciertas discrepancias entre la asociación de las competencias de un toxicólogo egresado de la Escuela de Toxicología de la San Marcos con las competencias de un químico farmacéutico con especialidad en toxicología, pero químico farmacéutico, ¿no? Entonces, yo quisiera saber desde el punto de vista regulatorio y profesional, ¿qué actividades puede realizar un toxicólogo que no están contempladas en las competencias de un químico farmacéutico con especialidad en toxicología? Bueno, eso va a depender mucho de la currícula de ambos. Porque, por ejemplo, como bien sabemos, los químicos estamos preparados para lo que es química del medicamento, alimento y tóxico, ¿no? Entonces, nosotros llevamos como curso general la toxicología, ¿no? En pregrado. Y bueno, una especialización que es más, más al detalle, más cursos ya en sí de, por ejemplo, los venenos, los tóxicos, ¿no? Todo lo que es, incluso la criminalística, ¿no? La parte de cómo trabajar un cadáver, ¿no? Incluso hay cursos de medicina que no sé, en anatomía, no sé si ustedes habrán llevado con cadáveres, ¿no? Que nos enseñan a ver partes del organismo, entonces no sé cómo han llevado su laboratorio ahora. Entonces, toxicólogos, sí, ha habido controversias, ¿no? Toxicólogos formados,
¿no? De repente se dedican más a la parte de criminalística. Por eso te digo, si la currícula de repente tiene que ver con las reacciones, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo mucho del laboratorio, bueno, profesor que ya no estaba en nosotros, que nos traía partes del cuerpo, ¿no? Un pulmón, un cerebro, ¿no? Y traía, colocaba el veneno, ¿no? Y decía, bueno, esta persona, ¿no? Este es un cerebro de una persona que murió de tal cosa y quería que detectáramos el veneno, ¿no? El arsénico, el cianuro, etcétera, o algo que le había puesto, ¿no? Plomo o algo. Y de esa manera desarrollaba nuestras actitudes para nosotros decir, pero ¿cómo, no? Teníamos que sacar la muestra, teníamos que leer cuál era la toxicología, ¿no? O ver de repente intoxicación por paracetamol, cuáles eran los metabolitos que teníamos que hacer. Entonces, esa parte de la química, si la tuviera el toxicólogo, entonces había injerencia, ¿no? Pero ya el químico farmacéutico no solamente está capacitado para ver toxicologías puras, sino también alimentos. De repente, fue una intoxicación alimentaria que murió y de repente fue por un hongo, ¿no? Que lastimosamente le cayó al agua o alguien lo puso. Entonces, vemos alimento, vemos medicamento, vemos la reacción, ¿no? Entonces, vemos la parte de reacciones hipersensibilidad 1, 3, 4, que murió asfixia. Entonces, tenemos más lado, digamos, patológico, ¿no? Porque también trabajamos con médicos, vemos la parte histológica. Entonces, ¿cómo llegó este veneno acá? ¿Cómo se desgregó? ¿Por qué causa la asfixia? ¿Por qué si uno te mata en 10 segundos o en 30 segundos? ¿Por qué no puedes comer una almendra? ¿No? Muchas almendras, porque el ácido cianhídrico te hace esto. O ¿por qué no puedes comer mucha tetracina? ¿No? Porque eres alérgica, te puede dar un shock anafiláctico. Entonces, todas esas cosas también tienen que ver con la toxicología. Entonces, los medicamentos también te pueden matar, ¿no? Entonces tú dices, ya, para la intoxicación por paracetamol, N-acetilcisteína, ¿no? Pero si no llegas a tiempo, te pones amarillas, el hepatotóxico, la bilirrubina y todo lo demás, y mueres, ¿no? Por ejemplo. Entonces, depende mucho de la currícula. Entonces, si el toxicólogo está formado para todo eso o solamente un campo, tendría que solamente ceñirse a eso, pero si nosotros como químicos vemos la parte patológica, vemos la parte bromatológica, la parte microbiológica, por ejemplo, dicen, ¿no? ¿En cuánto creció este hongo que murió? La hora de la muerte, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son el post-mortem, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones? ¿Qué cosa hay en el cuerpo? O si de repente fue asfixiado con algo, le dieron arsénico en el cabello, ¿cuánto tiempo, ¿no? O le cortaron las uñas, porque a veces hay crímenes, ¿no? Que se pasan esto y le quitan las uñas para que no vean que ha sido envenenado con arsénico, o que le ha dado mercurio, o que es un minero que ha estado expuesto a esto y que ha muerto de cáncer, no sabía y al final solito tuvo esto, murió, o no, simplemente algo, ¿no? O raticida, tantas cosas que pueden pasar. Entonces, tenemos una visión más amplia a nivel lo que es patológico, ¿no? Entonces, nos ponemos en todos los campos, medicamentos, sea esto. Entonces, si estamos más capacitados para eso, ya, bueno, especializados, ¿no? Hay cursos de toxicología alimentaria que nosotros también llevamos en la UINE, ¿no? Vinieron, me acuerdo, exponentes brasileños, entonces que nos explicaron todo eso, por eso te explico que todavía se me queda. Entonces, ahí viene la injerencia, ¿no? Si uno está preparado para tener esa visión amplia, ¿no? Y el otro no, entonces ahí viene el problema, ¿no? Que uno está formado para una sola cosa y nosotros estamos formados para todo, ¿no? Medicamento, alimento, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tendríamos que ver generalmente cuál es la injerencia o la relación, ¿no? En lo que es la medicina legal. Ese es mi concepto que tengo. Claro, y sí, claro, incluso alejándonos un poco de criminalística, creo que es muy, los químicos farmacéuticos han abarcado muy poco también en la toxicología clínica, ¿no? Porque hoy en día, si sucede un accidente de tránsito y una persona pues está desmayado, inconsciente, se le lleva en primer lugar pues, a rehabilitarlo, ¿no? A un hospital, una clínica. Y esta persona pues tiene que pasar un dosaje etílico y esos dosajes etílicos a prueba de alcohol en sangre las están realizando en el mismo hospital o en la misma clínica. E incluso personas que causan accidentes también pasan o por temas de seguro o por temas también mismo de la clínica, del hospital,
hacen estos exámenes químicos toxicológicos en los hospitales, en las clínicas, ¿no? Entonces, creo que los químicos farmacéuticos han dejado un poco de lado este tema, estas partes de las funciones del químico farmacéutico, y por ende las están abarcando los tecnólogos médicos, incluso los médicos, ¿no? Sin desmerecer, ¿no?, la labor de un tecnólogo médico que puede saber mucho de las técnicas, de los procedimientos, la toma de muestra, pero como lo comentó en el inicio del siglo un profesor en la Wiener, los únicos que pueden realizar estudios químicos toxicológicos pues, son los químicos farmacéuticos. Claro, porque entendemos mal las reacciones, ¿no? Pero, mira, por ejemplo, ahora veo que hay bastantes policlínicos, incluso a mí me llegó una oferta de un compañero que había puesto un policlínico de lo que es dosaje etílico y necesitaba pues la presencia de un químico para que firme el examen e interprete, ¿no? Porque llegaban así, no se abastecen de repente las postas o como tú mismo dices, ¿no? Los accidentes les pasan. Y bueno, tienen que hacerle el dosaje, las comisarías derivarlo, entonces ellos están cerca justo a estos lugares, o las carreteras un poco alejadas, Ate, ¿no? La Molina, etcétera. Entonces, lugares alejados donde suelen ocurrir accidentes. Entonces, esperaban que el químico, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hay 2 turnos. Antes solamente había un turno en la mañana, pero ahora, bueno, los accidentes pueden ocurrir en cualquier hora. Entonces, hasta incluso están haciendo ya 24 horas, ¿no? En las noches hay 3 turnos, mañana, tarde y noche, donde un químico tiene que estar perenne para firmar, ¿no? Y garantizar este informe que te brindan, ¿no? Porque es el único, como dicen, ¿no? Y hay hay un tecnólogo en estos servicios y hay un médico que también, por tema legal, ¿no? Que te exige la ley, entonces tienen que firmar los 3, digamos, ¿no? Uno, la parte química, la otra patológica y el otro, bueno, el tecnólogo que también ve la parte del análisis, algo así, ¿no? Pero los 3 tienen que firmar, imagínate, ahora ya los químicos están ya volviendo a recuperar ese campo, ¿no? Sí, está bien. Muchas gracias. Ok, a ver, alguien más dice, Andrés ya está, a ver, ¿quién más? ¿Alguna otra consulta? Haciendo una acotación a este tema, por lo general en los hospitales no se hace el análisis químico o toxicológico, solamente existe una junta que firma la recolección de una muestra en doble frasco sellado para luego ser remitido a una oficina o a un laboratorio certificado para dicho análisis. Eso es lo que pasa en el hospital naval al menos. Interesante. Sí, pues por ello la necesidad de que ahora haya más centros, pues, ¿no? Y ahora ya entiendo por qué ahora hay bastante de eso que dicen, ¿no? Toxicológicos, brevetes, incluso para los brevetes mismos, ¿no? También creo que les piden, o cuando hay SOA también les pide el seguro. Entonces todo eso ha hecho que, bueno, tengamos más injerencia, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario para terminar? Gracias, me alegro mucho que hayamos tenido esta amena conversación, que les guste, Muchas que les gracias, haya doctora. gustado. Ok, Muchas gracias, claro que sí. Nuevamente, en nombre del Programa Académico de Farmacia, le doy mi más sincero agradecimiento. Gracias a todos los futuros practicantes también que se han mantenido atentos y preguntando mucho durante todas estas 2 horas de sesión. 4 horas en total han estado, perdón, 3 horas en total, han estado 4 horas pedagógicas desde las 7 de la noche de corrido. Muchas gracias a todos. Mañana nos encontramos nuevamente a la misma hora. Estimada doctora, un abrazo a la distancia. Buenas noches, gracias. que descansen. Hasta luego. Gracias y felicitaciones por su exposición. Buenas noches. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora.